dando seguimiento a este ciclo de exposiciones en la maestría de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Procesal Constitucional, módulo 4, Teoría Crítica del Derecho, con la temática abordar desigualdades educativas a nivel superior desde la perspectiva de la teoría de la justicia de John Rawls. Maestrante Jennifer Salinas Beisac. A manera de introducción, en el año 1971 se publica A Theory of Justice por John Rawls, ¿no? En el que este filósofo jurista da a conocer su pensar en el aspecto de justicia, ¿no? Es así que genera una revolución, una controversia con esta teoría de la justicia de John Rawls, ¿no? En el que existen muchas implicancias, existen muchos detractores, tal es el caso de Nozick, Robert Nozick, ¿no? En el que da a conocer que es muy socialista, ¿no? Pese que Robert Nozick es un tanto más liberal, ¿no? Es un tanto más, su pensamiento no está conforme a John Rawls. ¿Qué menciona John Rawls? Menciona, ¿no? Pretende encontrar, ¿sí? Y anunciar una serie de principios que sirvan para determinar cuándo las normas o las instituciones reguladoras del marco social son justas o injustas. Estas instituciones, ¿sí? Pueden ser, en este caso, como vamos a abordar el tema de la educación, las universidades, los institutos superiores, ¿no? En el caso de instituciones, por ejemplo, con autonomía, puede ser la alcaldía, las gobernaciones y demás instituciones, menciona este autor, deben ser justas, son instituciones reguladoras del marco social, son justas o injustas. ¿Ya? Estas instituciones son las que van a ir dando este aspecto de justicia. Concibe el principio de justicia como un criterio general, otorga derechos y obligaciones, ¿no? Es decir, que si el individuo debe cumplir derechos como también obligaciones a estas instituciones ya mencionadas, esenciales de la sociedad, y fija una correcta distribución, cargas y beneficios para la vida en cooperación. A lo que le interesaba más es la cooperación entre los individuos, ese aspecto de, por ejemplo, de la igualdad, la justicia como imparcial, ¿ya? A él no le interesaba, por ejemplo, no tienen la culpa de ser pobres o ricos, de nacer con talento o sin talento, ¿no? Pero que debe existir una igualdad entre las personas, debe existir una distribución igualitaria por medio de estas instituciones. Se organiza a partir del contrato social, lo que lo va a permitir organizar, ¿no? La justicia va a ser el contrato social y para ello parte de la posición originaria. Es una reunión ficticia de individuos, de personas esencialmente racionales, en pie de igualdad y con libertad de decisiones. Lo que a John Rawls eh, tiene mucha más implicancia es la racionalidad, ¿no? Cómo ir aplicando las leyes de forma racional. Hay algunas leyes que parecen justas, pero al momento de ir a aplicarlas, no por medio de la razón y demás preceptos, resultan ser injustas. Eso es lo que da pie a esta teoría, a partir del contrato social. Es así que nace este famoso postulado, esta famosa concepción del velo de la ignorancia, ¿no? Que para muchos, por ejemplo, va a ser una determinada ley, una determinada norma justa, ¿sí? Pero que para otros va a ser injusta, ¿no? Por ejemplo, el pago de impuestos. Para otros va a ser muy justo, ¿sí? Para aquellas personas que nunca han tributado, pero va a ser injusta para aquellas personas que van tributando. Es así que nace el velo de la ignorancia, es decir, que se carece de conocimiento
que va a ir careciendo de cierto conocimiento, ¿no? Por ejemplo, esto a nivel de educación superior y con este problema de la pandemia existe desigualdades. ¿Cuáles? ¿No? La desigualdad, el acceso a la tecnología, que para muchos, por ejemplo, eh, es una, es una necesidad vital esto de Internet, que sin embargo para otros, particularmente en Bolivia, es un lujo tener Internet, es un lujo tener un buen celular, ¿no? Para otros va a ser el velo de la ignorancia, pero ¿cómo es posible que no se tenga acceso a Internet? Es así. Utópicamente, quiméricamente, Bolivia vivía en un celofán, podemos ir mencionando que supuestamente todos tenemos Internet, pero la pandemia nos ha demostrado que no, no lo tenemos, no es accesible. Otros países dirán, pero ¿cómo es posible en esta era de la tecnología que no se tenga acceso a Internet, que no se tenga acceso a determinados aplicativos, que no se tenga acceso a la tecnología? Pero es así. En pleno siglo XXI, ¿no? Se carece de este tipo de tecnología. Y ahí que otras personas van a ir mencionando el velo de la ignorancia. ¿Cómo es posible? Son retrasados, nos dirán otros países vecinos, Perú, Argentina, Chile, porque ellos la actividad virtual lo realizaron de forma muy eficiente, eficaz, con las cámaras encendidas. En cambio, no. Bolivia no se podía acceder a esa calidad de educación. ¿Por qué? Porque simplemente la señal era pésima. Y peor aún, ni qué hablar en las áreas rurales. Es así que muchos estudiantes llegaron a la deserción. Ahí está el famoso velo de la ignorancia. Uno de los principios en el que se enfoca John Rawls es: debe existir principios de justicia respecto de los cuales habría acuerdos en la posesión original. Debe haber principios de justicia en los cuales exista acuerdos en la posesión original. El principio, uno de ellos, y uno de los más importantes, es el principio de libertad. Cada persona menciona, ¿no?, que debe tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas, iguales que sean compatibles en un esquema semejante de libertad para los demás. Es decir, en este aspecto, principio de la libertad, todos somos libres ante la justicia, pobres, ricos, que tengan talento o no. Una persona, como les he ido mencionando, no tiene la culpa de nacer, de ser rico o ser pobre, pero estas instituciones, como he ido mencionando, en este caso las universidades, el gobierno debe garantizar que exista libertad, ¿no? Y que sean compatibles libertades para los demás. La libertad. Vamos con este siguiente aspecto. Hemos ido resaltando los aspectos más relevantes de esta teoría de John Rawls, ¿no? Que, como he ido mencionando, parece ser, tiene un tinte mucho más socialista, un tinte mucho eh, más apegado a la cooperación, a la solidaridad, ¿no? Incluso existen sus detractores, como he ido mencionando, Robert Nozick, que menciona que para, para John Rawls, el Estado extraería riñones, ojos, mencionando textualmente, para implantarlos en enfermos y ciegos. Es así de extremo que va pensando Rawls. Y es así, mejor dicho, Nozick va pensando, ¿no? Todos tenemos que ser igualitarios. Si a una persona le falta un ojo, entonces vamos a extraer a otro. Una persona le falta riñón, entonces vamos a extraer a otro. Ahí está la igualdad. Pero está pensando de forma muy, muy radical, ¿no? Pero daría a entender también con su posición teórica a John Rawls. Y es así que, por ejemplo, que al no existir, por ejemplo, los medios necesarios, la tecnología y demás, que se cierre el año, dijeron, ¿no? Y es así que se, por medio de un decreto supremo 4260, la regulación de la atención educativa y su reglamento durante la pandemia en Bolivia, que en marzo y julio del 2020 se observa que la política pública para la formación superior universitaria dentro de las dimensiones del derecho a la educación debe priorizar la accesibilidad. No se tiene acceso a Internet y evitar la reproducción de desigualdades sociales. Se ha producido desigualdades sociales. Muchos estudiantes no tenían acceso a Internet.
Si bien se compraban datos móviles, pero los datos móviles han resultado a la hora de impartir con los Moodles y demás sistemas muy pésimo, ¿no? La cobertura. ¿Quién lo dice? Este autor Pinto, en 2021, por medio de un artículo. Que no exista desigualdad, pero ¿qué de aquellas personas también que tenían acceso y querían seguir superándose? Porque recordaremos también en Bolivia ya existe desigualdad. ¿En qué sentido? Ya debería existir también esto de las universidades virtuales. Por ejemplo, en otros países ya existe de la virtualidad para aquellas personas que trabajan, pero tienen las ganas de superarse, tienen las ganas de ser licenciados, ingenieros, médicos, no sé, la profesión que deseen, ¿no? Y complementarlo, porque muchas veces no se tiene, no tiene el tiempo suficiente. Ahí también existe la desigualdad. Entonces, ahí está el velo de la ignorancia, ¿no? Para algunas personas que tienen acceso a Internet está súper, pero no lleva estos cursos virtuales. Y para aquellas personas que no tienen acceso a Internet, ahí está este velo de la ignorancia también, esta desigualdad. Lo que John Rawls ha mencionado. Pero en Bolivia se ha tratado de controlar esto de la desigualdad por medio de este artículo 4260. El mismo autor, en su artículo Desigualdad en la Educación Superior, menciona, ¿no? Las desigualdades educativas en accesibilidad, aceptabilidad y aceptabilidad, condiciones para la calidad y aceptabilidad, permanencia. La accesibilidad, como ha sido mencionado, no se tenía acceso a Internet. No se podía acceder a, por ejemplo, en ese entonces a becas, accesibilidad a material, ¿no? Accesibilidad económica tampoco, porque con eso de la pandemia todos recordaremos que han quedado desempleados. em, eh, los equipos tecnológicos también se han disparado por las nubes, la oferta y la demanda. em, la obstaculización jurídico, administrativo, económico. Todos con esta pandemia hemos quedado en pánico y no sabíamos cómo acceder a determinados recursos, otorgar oportunidad para aliviar las disparidades y desigualdades educativas. Es decir, prácticamente Bolivia no estaba preparada para esto de la tecnología. Si bien algunos países ya lo estaban llevando, por ejemplo, Zoom, nadie lo conocía. Good Meeting era, por ejemplo, en algún momento uno eh, de los Widmar más preferidos, pero Zoom se ha vuelto eh, uno de los Widmar de preferencia. Incluso mencionaban que Zoom, esta última tecnología, iba a subir, se iba a comprar 3 avionetas, una línea de aviones, ¿no? Por la oferta y demanda que ha ido recibiendo. La aceptabilidad, normas mínimas de enseñanza, mecanismos de inspección y vigilancia, incumplimiento, condiciones para profesionalizar. Prácticamente el estudiante no tenía la accesibilidad, los docentes no tenían claro, en pregrado, ¿no? Cómo llegar a ellos, ¿no? Siempre ponían de pretexto que no se escucha, que no tengo internet, que esto, pero sin embargo, ¿no? Debemos entender también que estos jóvenes millennials son muy buenos para utilizar determinadas apps, determinados aplicativos, pero al momento de este proceso de enseñanza-aprendizaje no les gustaba o no querían o o ponían toda clase de pretexto, que estoy en el campo, que esto, que ojo, esto es en pregrado. Y es así, ¿no? Que prácticamente ese año, para que no exista, por ejemplo, Bolivia de esa parte ha tomado buenos mecanismos de la desigualdad, o se los ha tenido que aprobar en algunas instituciones. Las universidades se han dado otras oportunidades para que esto de la desigualdad se vaya cubriendo, ¿no? Entonces, esa parte también ha ido cubriendo Bolivia. La aceptabilidad, permanencia, de que ha existido. em, Nos hemos tenido que adaptar a esta nueva necesidad, comprar buenos dispositivos, comprar más datos, Internet, por ejemplo, en determinadas regiones Entel estaba full, realizaban full filas porque estaban esperando el tiempo para la conexión y demás, ¿no? Si bien en un momento el gobierno nos dijo que
el acceso a Internet con eso de Tupac Katari iba a ser para todos, pero se ha visto que no, ha existido desigualdad. Más a Internet solo se lo veían como como aquellas que únicamente tienen acceso determinadas personas con privilegio, podemos ir mencionando, pero ahora se ha vuelto una necesidad. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que entró en vigencia el 2009, en el artículo 20, parágrafo 1, indica: toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo de los servicios básicos. En estos servicios básicos podemos ir mencionando el agua potable, aunque muchas veces no es potable, el alcantarillado, ¿sí? Electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicación. Escucharemos aquí eso por telecomunicación. Esto es internet como servicio básico y está en la Constitución. Esta afirmación nos refuerza en el artículo 66, parágrafo 3 de la ley 164, que es prácticamente en este aspecto está relacionada con las telecomunicaciones, la ley de las telecomunicaciones, ¿sí? Que bien va indicándonos que eh, se tiene que acceso. El ministerio a cargo del sector de telecomunicaciones elaborará planes y proyectos para expandir la infraestructura de telecomunicaciones para la provisión de acceso universal al servicio de Internet de banda ancha hasta el año 2015. Ojo, 2015. 2020. No se ha ido priorizando tal sentido como, porque como dice la Constitución, el artículo 20, telecomunicación como servicio básico, que permite reducir los costos de la Internet. Antes ya se iba mencionando que uno de los servicios más caros y más deficientes, ¿ya? Es Entel. Es uno de los accesos de Internet más caros y más deficientes es Bolivia. Yo he mencionado los demás países de Latinoamérica se ha ido corroborando eso con la pandemia. Es así que en el 2016 se aprobó el Plan Nacional de Banda Ancha. Ojo, estoy hablando de hace 7, 5 años y comenzó a pensar el proyecto de fibra óptica soberana, cuando se ha cumplido. Si la pandemia no hubiese venido, entonces hubiésemos seguido así de forma arcaica trabajando, la clásica de forma presencial y demás, pero ahora la pandemia nos hizo cambiar de pensamiento, nos estamos cambiando a esta nueva, estamos acomodándonos, por así mencionarlo, por mencionar de forma trivial, tenemos que ir acomodándose a esta nueva realidad, que es el uso de Internet. Y finalmente, conclusiones. Particularmente la política pública de educación superior en Bolivia tendrá que enfrentar la histórica desigualdad educativa, ¿sí? Que se ha afianzado en la emergencia sanitaria con el COVID. Hemos ido viendo que la educación de forma virtual ha fracasado. Porque si bien en algunos países, Bolivia ha sido uno de los primeros países en retornar de forma virtual. ¿Por qué? Porque no teníamos acceso a Internet. Los maestros no se contaba con dicha capacitación, tanto docentes como estudiantes en este aspecto de los Moodles, de los Webinar, de las aulas virtuales y demás. Nos hizo reflexionar la pandemia ello en educación. Esto implica que los actores del sistema universitario tendrán, eh, universitarios, entre ellos los estudiantes, tendrán una igualdad equitativa de oportunidad en el acceso y permanencia dentro de la educación superior. Si bien la pandemia nos hizo reflexionar con respecto a la desigualdad en el acceso a la tecnología, es hora de ir cambiando, ¿sí? Y que realmente existan políticas reales, ¿ya? Que existan políticas que realmente se vayan aplicando en este aspecto de educación superior y que todos absolutamente tengan acceso a la tecnología, pero de forma real, para llevarlo de forma virtual. Por eso, como iba mencionando Rawls, ¿no? Todos tenemos derecho eh, a la educación. Hay personas que trabajan todo el día pero necesitan capacitarse. Jóvenes que necesitan capacitar, ¿por qué no realizarlo de forma virtual?
¿Por qué seguimos con ese egoísmo? Las autoridades universitarias, los centros universitarios, ¿no? No simplemente el hecho de ser pobre me va a ir limitando mi capacidad para seguir superándome. Tengo trabajo, pero quiero seguir superándome, no sé, en una o dos carreras, ¿no? Entonces es ahí que John Rawls también va mencionando que cada persona tiene derecho a, eh, aunque no John Rawls, ¿no? Prácticamente va mencionando esto, ¿no? La superación personal, ¿no? Entonces, eh, es tiempo de reflexión para el Estado Plurinacional de Bolivia y que existe ya estas brechas de la desigualdad, no simplemente por el hecho, ¿no? Como iba a mencionar, de ser rico, yo puedo estar truncándome. Es ya tiempo de que exista la virtualidad. Otros países lo iban realizando de forma eficiente, algunos países lo han pasado de forma buena, poder ir mencionando, sí, porque tenía acceso a Internet, es barato, accesible, súper, no diremos también súper veloz, ¿no? Tenía la comodidad de encender las cámaras y demás, pero en Bolivia no, porque el Internet era súper caro y súper lento. ¿De qué sirve que tenemos un satélite que ha costado no sé cuántos millones al Estado, sí, millones, pero creo que no se da el uso adecuado? Entonces, partiendo de la teoría de John Rawls en la desigualdad de la educación, que ha existido desigualdad entre eh, personas que tenían acceso a Internet y personas que no, y ha existido la deserción de los estudiantes. Miren, de la pandemia pasado ya estamos 2 años con esto de la virtualidad, es tiempo que Bolivia vaya a. Gracias.